Buenas tardes, martes 31 de marzo del 2026, presentación de trabajos finales de la especialización en política y gestión de la infraestructura del programa de infraestructura regional de la Universidad Nacional de Rosario, cohortes 2017-2021. Conforman la mesa la doctora Alicia Pico, el ingeniero Marcelo Caccini, el ingeniero Fernando Arraigada. Vamos a presenciar la presentación a cargo de Guillermo Lacroix y luego haremos las devoluciones pertinentes. Bienvenido, Guillermo, y bienvenidos a los colegas. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bien, entiendo que podemos empezar entonces. Obviamente. Este es un trabajo que básicamente primero quiero agradecerle a mi tutor, que es el ingeniero Arraigada, que me acompañó en un proceso de gestación, yo diría, porque fue básicamente un ida y vuelta muy fructífero, donde pudimos ajustar un montón de dimensiones del trabajo y que obviamente esperamos que puedan ser reflejadas en el trabajo mismo y en la exposición lo más acotada posible, ya que Fernando mismo tenía miedo en la extensión que pudiéramos tener o superar los 15 minutos, esperemos que no. Bueno, básicamente, ¿en qué constó el trabajo? El trabajo, como veíamos antes, tiene un título que dice de la brecha digital a la equidad territorial, una tríada de casos para la sistematización de un modelo de conectividad replicable en las zonas de baja densidad. ¿A qué nos referimos con ese título? Bueno, básicamente nos referimos a que hay una serie de espacios territoriales en el país, por su extensión y demás, que han tenido una escasa y muy poca inversión privada que les ha permitido entonces, o no les ha permitido, mejor dicho, tener una conectividad inalámbrica, a eso se refiere el trabajo, en muy alto contraste con lo que pasaba como asimetría entre los centros urbanos principales, áreas metropolitanas, donde, claro, se da la paradoja de que hay un altísimo porcentaje de personas, por justamente cómo están concentrados nuestros habitantes en zonas de este tipo, versus extensiones enormes de kilómetros y superficie que, al tener una escasa densidad demográfica, nos ponían en evidencia que había una situación allí de falta de conectividad. Después vamos a entrar en los motivos de ello, que son bastante sencillos y fáciles de apreciar. ¿Desde dónde vemos esto como necesidad? Bueno, desde muchísimos ámbitos, incluida la palabra y el pensamiento de mi tutor, pero con refuerzo en un montón de instituciones o de organismos internacionales o latinoamericanos, porque obviamente hay unas temáticas que abarcan muchas veces más realidades latinoamericanas que internacionales. Tenemos aquí un concepto de la conectividad como una faceta habilitadora de la infraestructura. Cuando deja esta de ser, para llamarlo de alguna manera, algo que nos da un lujo o algo que nos permite algo superfluo, a convertirse en un habilitador de un montón de dimensiones que los trabajos internacionales sitúan en un montón de planos, que van desde el fortalecimiento institucional, desde tener capacidades educativas, poder proceder a hacer explotaciones intensivas, como pueden ser las del agro, mejoras en la logística, todas aquellas que apuntan a que podamos precisar o potenciar indudablemente el desarrollo de los territorios, de las regiones y fundamentalmente del capital humano que allí reside. ¿Cuáles eran estos tres lugares donde estas evidencias se hacían más palpables? Bueno, los tres lugares que emergían muy claramente eran lugares o corredores viales, donde por kilómetros y kilómetros, si bien se constituían en nodos centrales de transporte, de logística del país, de ingreso y de transporte de mercancía, no había conectividad por obviamente lo que decíamos antes, una escasísima dotación de poblaciones a los márgenes de ellas, extensiones enormes de kilómetros, y allí, tanto por seguridad vial, un aspecto que antes no nombré, pero también está
tomado por los textos, como por justamente saber cómo poder proceder a eficientizar los tiempos, y parte del desafío de las infraestructuras es lograr esas eficiencias. Había inconvenientes y falencias de inversión privada, por ende no había conectividad. Las comunidades pequeñas, más allá de todo un derrotero que las normas habían tratado de impulsar, que en muchos casos apuntaban a propiciar llegadas de conectividades inalámbricas a localidades, llamémosle así, de 10.000 o menos habitantes, pero nunca a pequeñas poblaciones, como fue un poco el objetivo del trabajo, localidades tan pequeñas como las de 500 o menos habitantes, y no por eso importantes. Allí también había una falencia clara y notoria. Por último, áreas agroproductivas, que territorios donde cualquiera de las aplicaciones que la conectividad inalámbrica nos podía dar en términos de tecnologías, por ejemplo, sin ir más lejos, la que abre todo el derrotero del Internet de las cosas, y obviamente que permite esto generar intervenciones, explotaciones muchísimo más intensivas de todos esos conglomerados y explotaciones agropecuarias, también existían situaciones de esta escasa cobertura. Bien, sobre estos tres ejes entonces es que el trabajo empezó a formularse basado en ¿qué? En que había una aparición de una norma relativamente nueva en el año 2025, que es la resolución 359, que buscaba generar de alguna u otra manera mejores situaciones, mejores condiciones. ¿Para qué? Para mejorar este tipo de conectividades, dado que aprobaba el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de las Comunicaciones. Ese era el objetivo de esta resolución. Obviamente, hacía una serie de hincapiés en priorizar corredores, localidades críticas, justamente todo esto buscando que se mejoraran las opciones de inversión o de realización de obras en pos de una mayor conectividad. Y también ponía en juego algo que es importante, ya después lo vamos a ver en la gobernanza, que tenía que ver con la vinculación de los entes jurisdiccionales nacionales, provinciales y municipales. Bien, a partir entonces de esa hipótesis de trabajo, que era bucear en esta resolución en cuanto a cuán útil podía ser para los objetivos que nos planteábamos, que era el de cubrir estas brechas de falencia de comunicación inalámbrica, nos fijamos, primero, como objetivo de investigación, evaluar esa eficacia del instrumento legal, que proveniente del ENACOM proponía todo lo que hablábamos antes como política pública de base operativa, y ver si podíamos desde ese lugar construir esto, una mejor opción. Obviamente para esto habíamos podido detectar una serie de modelos innovadores que permitían tal vez adicionar a ese plano normativo cuestiones que le integraran. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque claramente la resolución 359 implica un avance, implica una alternativa viable y potencialmente mejor que lo que existía antes, pero claramente insuficiente desde el punto de vista de que cabalmente abarcaran las problemáticas que existían. Entonces, era un buen parámetro inicial, pero insuficiente y obviamente carente de otras cuestiones, y allí apuntó el trabajo y la propuesta final del trabajo. Obviamente que decimos esa propuesta final como tal, como una política pública que integre mecanismos que ya después vamos a ver, pero que enunciados son capital ángel, contratos de demanda mínima y exclusividad temporal, no todos emergentes del trabajo de campo, o por lo menos el trabajo de casos, pero sí de la lectura de doctrina de situaciones comparadas con territorios similares, como el de Brasil, y sobre todo por recomendaciones de los entes internacionales o regionales. Perdón, me pasé. Cuando hablamos de esto, emerge claramente una motivación de por qué no existen estos, llamémosle así, inversores privados que cubran estas demandas. E indudablemente aquí estamos frente a lo que comúnmente denominamos una falla de mercado. ¿Qué significa esto? Que el sector privado no encuentra allí alternativas rentables por la baja densidad de usuarios que puede presentarse, y entonces la ecuación de inversión, rentabilidad,
sostenimiento de la prestación o del servicio, indudablemente no los seduce. Obviamente, como dijimos antes, esta resolución, la 359, da un instrumento regulatorio que de por sí, ya está dicho, no deja de ser un habilitador, pero indudablemente no aporta una solución completa y por ende insuficiente y habría que complementarlo. ¿Basado en qué? Bueno, básicamente que tenemos un antecedente normativo del año 2014, que es la Ley 27078, que consagró en su momento que el acceso a las tecnologías de la comunicación como un derecho fundamental, y esto nos permitió o permitió a lo largo del tiempo ir mejorando más allá de idas, vueltas e inclusive, por llamarlo de alguna manera, algo tan usual en el que lo hemos hablado con todos ustedes como profesores en las distintas contenidos que hemos abarcado, más de una vez una incertidumbre institucional, una búsqueda a veces de mecanismos que sean en pos de ser más efectivos, más discrecionales, y esto obviamente tampoco alienta a las empresas a avanzar en terrenos de inversión por las inseguridades que esto genera. Caemos en la metodología, clave para poder estructurar el trabajo. Para ello tomamos un criterio de hacer un análisis cuantitativo, exploratorio, buscar estos casos, estas situaciones, y explicativo, es decir, poder llevar a la práctica descripciones sobre estos casos y poder después buscar síntesis de las mismas. Entonces, análisis documental, estudio de casos locales representativos e innovadores, ya vamos a ver que son 3, integración de la normativa, literatura especializada sobre estas cuestiones, experiencias comparadas, el caso básicamente nuestro más emblemático y análogo podía ser el de Brasil, y como dijimos, los organismos multilaterales que nos daban insumos de pensamiento y de acciones que podían ser aplicadas a una herramienta de política pública que la sintetizara, que fuera operativa y que diera un enfoque integral. ¿Cuáles fueron los casos que detectamos y que fueron enriquecedores para no dar la totalidad del modelo mixto híbrido que termina siendo la síntesis del trabajo, pero sí para verificar algunas cuestiones de mucha claridad? 3 casos emblemáticos: el caso de Las Lagunitas, que es una zona serrana, donde obviamente allí hubo una interacción entre actores encabezados por la Universidad de Río Cuarto, la que le dio sentido a esto, una organización internacional que brindó fondos de manera importante, y la participación local que termina, de alguna manera supliendo las falencias que podía haber y encontrando en ella uno de los ejes vertebrales que después vamos a poder sintetizar. El otro, el clúster de Pergamino Rojas, bueno, indudablemente allí uno de los ejemplos de lo que podría ser un consorcio productivo de la metalmecánica, de las empresas agropecuarias, y obviamente allí de una cooperación que emerge claramente de lo público y lo privado como un posibilitante de llevar adelante acuérdense que estamos viendo cómo estos casos están supliendo la falla de mercado, cómo están pudiendo ellos llegar a encontrar maneras alternativas, creativas, innovadoras, para que la falla de mercado estrictamente no prime y genere la falencia de servicio, en este caso de la no conectividad. Bueno, el clúster obviamente nucleó muchísimas empresas que necesitaban la conectividad, y hubo un rol muy protagónico de parte de la empresa, en este caso Telecom, que hizo una inversión obviamente muy fuerte como prestador y demás, pero bueno, fue básicamente, como les decía, en el trabajo está descrito, pero acá lo trato de sintetizar por los tiempos, un acuerdo público-privado que potenció a todas las partes intervinientes. Después van a ver también que hay condimentos que en la síntesis permitieron que ciertos parámetros que van a tomar forma en la propuesta emerjan allí claramente. Hay algunos que son claros en los 3, hay otros que van a ser integrados, pero desde la documentación, la doctrina, las experiencias. Guillermo, te quedan pocos minutos ya. Sí. ¿Cuántos minutos? 2 minutos.
la miércoles. Bueno, el caso Empatel. Bueno, el caso Empatel en definitiva también tiene que ver con una posibilidad de un actor estatal que se convierte en, de alguna manera, un garantista de las inversiones que hacen falta. En definitiva, lleva adelante con esto una conectividad, sobre todo sobre el eje de la Ruta Provincial 20, como dijimos antes, uno de los núcleos centrales de la no conectividad y la necesidad logística y demás. Bien, entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los factores que pudimos sintetizar en este modelo que llamamos mixto o híbrido? Bueno, combinar regulación, financiamiento, innovación y gobernanza compartida. Para lograr qué componentes operativos. Uno, y fundamental, la generación, la detección y la aplicación de capital ángel territorial. Esto es decir, que las inversiones estén ancladas en actores que están ya en el territorio y que pueden ser los que, de alguna u otra manera, contribuyan a efectuar las inversiones, porque es una inversión de riesgo, pero a ellos va de por sí el interés de que esto ocurra por tener el servicio. Bueno, los contratos de demanda mínima también garantizan para las empresas poder contar con requerimientos mínimos garantizados a efectos de que esa ecuación, que en principio era deficitaria, ya tenga estándares mínimos como para poder avanzar y poder mantenerlas en el tiempo. Y la exclusividad temporal regulada es uno de los emergentes que no está dentro de lo que fuera análisis de la triada de casos, pero que sí emerge de los textos y demás. ¿Por qué? Porque es, hasta inclusive desde el punto de vista histórico, un mecanismo que sirvió por allá por los 90 con la privatización, como para permitir que haya un desembolso, una inversión de las empresas, en tanto y en cuanto, por un tiempo determinado, no extenso y con una claridad que a partir de ese cumplimiento del tiempo se va a ampliar hacia otros jugadores, la posibilidad de que ellos tengan exclusividad sobre la explotación de la inversión hecha. Entonces, la propuesta termina siendo un portfolio integrado de soluciones que podemos replicar, que combinan innovación institucional, eficiencia técnica, todo bajo un concepto de una dimensión integradora. Básicamente lo que podemos decir es que si tenemos que pensarlo claramente, como dijimos antes, había 3 o 4 cuestiones que podemos proponer. Una era la creación de un fondo de conectividad estratégica, que a lo largo del tiempo hubo un fondo y un fondo fiduciario que fue por discrecional y observado, dejado de lado, pero bueno, es necesario generar una herramienta de financiamiento, reglamentos de licitaciones para que haya obligaciones de cobertura y con metas vinculantes y demás, régimen de redes comunitarias y cooperativas. Esto es importante, no sé si el tiempo me da, pero digamos, podemos hablarlo en el intercambio. Hay veces que entendemos que troncales que se dirigen y que están en provincias o que han llegado, como pueden ser el Refespo, que maneja ARSAT o lo que fuere, nos dan conectividad. Bueno, sí, nos dan conectividad hasta un punto, no entra al terreno del usuario, falta esa última milla. Entonces, los regímenes de redes comunitarias más flexibles y cooperativas nos permiten darle esa injerencia a esa última milla a cooperativas que están en el territorio. Obviamente lo último podría ser lo que hablábamos antes, el roaming rural obligatorio, es decir, que puedan compartir antenas, servicios y demás distintas empresas, ¿como para qué? Para que justamente los costos no se disparen, no haga falta de más inversiones y sea más equitativo el proceso, que las compensaciones entre los operadores sean más racionales. Y obviamente acá hay algo importante, también en pos de tener servicio, no fijarnos en estándares de servicio demasiado altos, como podría ser, no sé, una velocidad de latencia, una rapidez de conectividad que podríamos pedir en una ciudad, sí hacerlas más tolerantes, o mejor dicho, más flexibles. ¿Para qué? Para que justamente esos estándares, cuando uno lleva a la práctica estos lugares, nos brinden la posibilidad de contar con el servicio, más allá que después lo podamos ir mejorando, pero arrancar de una base de provisión del servicio y no de negativa. Básicamente ese es el enfoque del trabajo, que permite generar la aplicación de todos estos mecanismos, bueno, con un mecanismo muy paulatino de etapas. ¿Para qué? Para consolidar, obviamente, explorar los capitales ángeles que pueda haber en los lugares, mejorar
las normas que se van a aplicar en ese lugar con respecto a cómo van a ser los servicios. Bueno, toda esa etapabilidad es la que podría cerrar la propuesta. No me quiero extender más por el tiempo que tenemos. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a generarte devoluciones. Si podemos retirar la presentación, así participan. Vamos a la primera devolución. Vamos con Alicia, ¿te parece? Pues. No me escucha. No se escucha, Alicia. Ya se va a desmutear, tranquilo, conducimos. No, ¿sabés qué? No estoy. Acá está. Ahí está. Que me hubiera gustado escucharlo primeramente a Fernando, que fue el que lo dirigió durante todo este tiempo. Pero. Si querés, me das el pie. Bueno, yo en realidad creo que es una temática, a mi criterio, el de proveer de esta infraestructura a áreas de baja cobertura. Me parece que son, diría en este momento, casi como unas idealizaciones. Dado que uno ve que en otros proyectos, como son los viales o los ferroviarios, esto que estás planteando vos como la apertura del sector privado, se hace muy complejo y los análisis económicos que hacen los privados difícilmente les dan valores adecuados como para entrar en el negocio, ¿no? Entiendo que falta una mirada. Yo esta resolución sobre la cual vos te apoyaste, probablemente colabore para que esto se lleve adelante. Pero vos tomaste 3 casos. Mi pregunta es si no había más casos sobre los cuales vos podías trabajar, digamos, y elegiste esos 3 por comodidad o porque los conocías. ¿Cuál fue la motivación que te llevó a vos a tomar 3 casos muy particulares? Los 3 casos particulares emergieron claramente por justamente las 3 líneas que apuntaban a ser las mayores deficitarias, y justamente cada uno de ellos tenía una aplicación sobre esos 3 déficits. Más allá de eso, que de por sí era importante y era clave para poder suplir como casuística lo que queríamos demostrar, yo no pude encontrar más cantidades de casos que abarcaran situaciones particulares y mucho menos exitosas. Es decir, estamos hablando de 3 casos que se convirtieron en parámetros de éxito, no son pruebas, son alcances importantes los que han logrado y que tienen consolidación por parte justamente de esto que usted bien aporta, y yo coincido con usted. No existen demasiadas empresas o privados que estén dispuestos a hacer aportes si no tienen un resultado a la mano y una utilidad a la mano. Acá no hay beneficencia, acá hay un objetivo de poder, a través de una infraestructura, potenciar, mejorar logística, mejorar un montón de cuestiones que también tienen expresiones económicas. Por citarle una, básicamente hay parámetros que la doctrina internacional fija, que a medida que la conectividad va avanzando en pequeños porcentajes, el PBI del país aumenta en una forma exponencial. Entonces, sí. Ahí lo leí claramente, que la CAF, creo que mencionaste, plantea ese crecimiento que es exactamente muy similar al que ocurre si se hacen obras viales y obras ferroviarias, ¿cierto? Por supuesto. Yo creo que el trabajo a mí me pareció sumamente interesante. Yo pienso que todo lo que vos planteás de beneficios económicos son reales, pero también, y creo que vos también en algún punto lo mencionás, el beneficio social, que eso significa, porque es una infraestructura
que a su vez no solo provoca un crecimiento económico, sino que llega a las escuelas y permite un avance importante en otros aspectos. Totalmente. Para mí me pareció sumamente interesante tu trabajo, difícil a mi criterio de implementar, pero vos planteás estos 3 casos que fueron exitosos, por eso te preguntaba si habías encontrado otros más en el transcurso de tu trabajo. Bueno, nada más. Muchas gracias, Alicia. Vamos a continuar con Marcelo, yo, y lo vamos a dejar a Fernando al final, así. Yo no quiero mezclar roles, pero le voy a, y no me quiero, digamos, tomar el lugar de Guillermo, sí le quiero, en beneficio en general, de mejorar nuestro conocimiento, le quiero contestar a Alicia una parte de lo que le preguntó a Guillermo. Avanti, Marcelo. No, digo, complementarlo a lo mejor que sí, claro, con algún comentario adicional. Correcto. Bueno, yo lo agradezco a Guillermo la presentación. Estuve leyendo el trabajo. Tengo una deformación, yo me fijo mucho en lo metodológico. Me parece que metodológicamente hacer la evaluación de la resolución 359 y ver cuál es efectivamente la complementación del resto del marco normativo como para tener el panorama desde el punto de vista metodológico me parece muy acertado. Me gusta lo de proponer una herramienta porque en definitiva este posgrado o esta carrera de especialización debe claramente constituir un nexo con las herramientas de solución. Soy hincha fanático de los análisis de casos. Hubiera preguntado lo mismo que Alicia respecto del universo de alternativas adicionales. Y finalmente voy a hacer un juicio de valor que desde el punto de vista de otros servicios y un poco de mi experiencia, cuando los incentivos son endebles para que las empresas privadas tomen las decisiones en virtud de que económicamente resulta no absolutamente viable. Y más allá de estos casos exitosos que planteas, me da la sensación de que el modelo cooperativo, tanto para la última milla como para el desarrollo de las redes de acercamiento a estos lugares de muy baja densidad, históricamente han sido un facilitador y un camino de solución. Así que, en términos generales, me parece que el enfoque fue muy bueno, que estuvo desde el punto de vista metodológico, para un especialista como vas a ser, Guillermo, me parece que está bien enfocado. Y simplemente este comentario del modelo cooperativo que me da la sensación, cuando hacen aguas otros mecanismos, siempre el modelo cooperativo siempre está como para constituir una solución innovadora, económicamente sostenible o sustentable, pero fundamentalmente haciendo mucho hincapié en el intangible, que muchas veces no creemos en los números, en las épocas de descreimiento de los números, el beneficio social, que es tan difícil muchas veces de medir, de mensurar, de poner un indicador que lo refleje, me parece que es fundamental. Así que, buen trabajo, te felicito, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo, primero valorar tu esfuerzo sin venir de formaciones o actividades ligadas a la infraestructura que hayas querido desarrollar este posgrado. Habla de una amplitud de pensamiento importante. Después, el relevamiento, valorar, en eso voy a ser reiterativo como Alicia y Marcelo, la cuestión metodológica que tomaste, la cantidad de información
y hacia lo que vos buscás como propuesta final, hiciste un mix interesante en términos de que nosotros siempre proponemos, o hagan análisis de caso, o hagan una propuesta innovadora. Y vos juntaste ante el caso, generás una propuesta. Pero sí, y por eso me interesaba finalmente hablar con Fernando, vos centrás gran parte de tu trabajo, más allá de las consignas metodológicas que te dimos en el taller, en que vos definís todo en términos de una falla de mercado. Conceptualmente, la falla del mercado es donde justamente el libre mercado no asigna recursos eficientemente, provocando asimetrías o cuestiones fundamentalmente de competencias para el desarrollo de bienes. Pero cuando uno va después más a lo teórico de la falla de mercado, esta es una problemática y una discusión que es bastante incipiente, porque el mundo, en términos de TICs, viene desarrollando puntualmente, más fuertemente, el manejo de datos que la infraestructura que la brinda. Entonces, si hace 20 años atrás que nos mandaríamos un par de mensajes, un fax, guardaríamos imágenes, y eso obviamente tiene que estar conformado por territorio y estructura. Yo ahí es donde veo que, y te invito a que profundices, y me gustaría hasta después debatirlo con el ingeniero Arraigada, es si uno va a planificar un desarrollo territorial en términos de telecomunicaciones, es un déficit estructural, salvo que vos lo conviertas en un bien público, ¿no? En términos de lo que es la tradición y cómo se interpreta las fallas de mercado, ¿no? O la falla de mercado la puede ver como competencia imperfecta, las externalidades, pero ¿dónde vos lo podés ir ubicando que no sea en un bien público? Y ahí empieza una discusión de regulación de otro nivel y de planificación de un nivel estatal que obviamente no está contemplado en el... No es la visión de tu trabajo, pero igualmente valorar lo que desarrollaste y entender que encuadraste como esta falla de mercado. Si me interesaría saber tu opinión o que profundices si finalmente hay que constituirlo como un bien público, y ahí ya empieza a haber otro tipo de cuestiones, monopolios naturales y otras discusiones. Muy bien, Guillermo. Y después que Fernando haga sí. Como es que esto se transforma, por eso digo, hablando de roles, ¿no? Casi en un debate interesante, incluso de opiniones, más allá que estamos evaluando un trabajo. O sea, ambas cosas están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Vamos a empezar por lo primero, así no me olvido, le quería contestar a Alicia también, o complementar lo que decía Guillermo, que esos casos, sí, no hay muchos. Para buscar casos parecidos hay que ir al exterior. En Brasil, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que se llama el clúster Pergamino Rojas, donde ahí son empresas, pymes, digamos, ahí no hay, el componente social viene por, digamos, derrame. Casos como esos hay muchos en Brasil. Lo que tiene que ver con, por ejemplo, el caso de Córdoba, que es mucho más cooperativo, hay muchos casos similares a estos, más como iniciativas comunitarias, en lugares que tienen muchas más dificultades que nosotros, ¿no? Como es por ahí zonas cordilleranas, zonas de México, donde hay aldeas y muchos lugares de muy difícil acceso, Perú, Colombia y demás. Hay ejemplos de esos casos. Digo, como que, ¿dónde ir a buscar otros ejemplos, no? Yendo ahora casi como si fuera un evaluador, que no lo soy, soy director y le hago una devolución a Guillermo, yo quiero valorar, por ejemplo, el hecho de que hace mucho tiempo que viene trabajando y el trabajo no era exactamente igual 2 o 3 años atrás que ahora, porque este tema de las telecomunicaciones, sobre todo, creo que todos, pero este en particular te va corriendo el arco permanentemente. Vos decís,
bueno, voy a hacer esto y a los 6 meses viene una resolución que dice, bueno, lo que iba a hacer ya de alguna manera se definió, para bien o para mal, pero te cambia un poco el enfoque del trabajo. Y ahí sí yo valoro al revés, y estoy juntando ahora con la respuesta a Juan, este es algo realista, porque independientemente de lo que plantea Juan, que es una discusión mucho más larga y está fuera muy interesante, pero fuera del alcance de este trabajo, dice, bueno, con la realidad que tenemos, de empresas que tenemos, de marco regulatorio que tenemos y de una resolución que salió no hace mucho, entonces lo que yo valoro es que Guillermo dice, bueno, esta resolución es esto, ¿alcanza? No. ¿Está mal? No, en general no está mal. ¿Alcanza? No, no alcanza. Porque si agarramos estos 3 ejemplos, podemos darle continuidad con un cierto agregado a esos marcos regulatorios, nuevas resoluciones y demás, que fomenten 3 situaciones que son bien distintas, pero contribuyen a lo mismo, a solucionar los 3 tipos de casos que él mencionó. La comunidad pequeña, que es más social, las rutas, que ahí, qué sé yo, cuál es el problema. O sea, contribuyo a la seguridad vial, contribuyo a mejorar la producción desde el punto de vista de la logística, porque esto de poder hacer seguimiento de camiones, trazabilidad y demás, es el aporte. Y después a las áreas agroproductivas, que hay un potencial enorme de transformación, pero hay que darse. Por eso son 3 casos, parecen individuales y de casos al azar, pero son muy, muy ejemplares de las 3 problemas que queremos resolver, con pequeñas comunidades, rutas y zonas agroproductivas. Entonces, digo, el valor que le encuentro está en esto, es decir, tomo la realidad, tomo la última resolución y sobre eso apilo mejoras que me pueden llevar a que esto se multiplique. De hecho, es algo que se está buscando, ¿no? En estos casos parecidos se está buscando, a ver, ¿lo podemos replicar? Como, bueno, críticas y demás, bueno, sí, hubo que trabajar mucho, por su naturaleza era muy extenso el trabajo y lo fuimos enmarcando dentro de esta metodología que hoy a la postre dio un buen resultado. Y bueno, acá estamos y muy satisfechos y muy bien. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, claro. No, a mí lo que me parecía cuando lo leí, pero ya les digo, seguramente me perdí muchas cosas, que había bastante similitud en los 2 últimos puntos, digamos, en las zonas agroproductivas y en las viales. O sea, se trabajan tan distintos después no sé si son sistemas de concesiones en esos casos o cómo se desarrollaron. ¿Me metí, Guillermo? Sí, claro. Porque el caso de lo agroproductivo, lo interesante es que vos tenés que juntar un montón de actores que están muy dispersos con distintos incentivos. O sea, el beneficio que cada uno va a obtener es económicamente muy diferente, pero son varios. Una cantidad, 10, 20, 30 actores que podrían tener interés en que esto se desarrolle. Entonces, ahí la clave estuvo y está, y Guillermo puntualiza ítem por ítem, y eso está bueno, en juntarlos a todos, encontrar mecanismos económicos por ejemplo, ¿cómo lo llamamos? Yo lo suelo llamar las fases. No, la precompra. Es lo que se llama el contrato anticipada, no me acuerdo. Sí. ¿No? Pero decir, bueno, junto todos esos, y che, muchachos, a todos nos viene bien esto, pero nadie da el puntapié inicial y la empresa que quiere invertir no arriesga. Entonces, bueno, todos firmen acá, se comprometen a comprar todo esto. Entonces, el que viene y compra, y es como que ya es, desde el punto de vista económico, la demanda agregada es suficiente para que el negocio sea viable. En cambio, con el tema de Vial, el caso Vial que está involucrado la provincia de La Pampa, una empresa estatal pampeana, permitime, Guille, que lo... ese no lo conozco tanto como el otro, ¿no? Y en definitiva hubo plata del Estado. Del Estado, claro, esa es la diferencia. El interés de cubrir una ruta no es tan evidente, no hay un beneficio económico tan rápido y tan directo como en el otro caso. Claro, ahí el Estado se pone plata. Termina siendo en el Vial, termina siendo el Estado. Sí, pero, ojo, es una parte, ¿no? Porque en definitiva también... Fernando, va a terminar haciendo vos la presentación, vamos a finalizar acá. Por eso dije que era la parte del debate general desatado por el trabajo de Guillermo. Listo. Pero bueno, felicitaciones. Muy bien, Guillermo. Muy bien, Guillermo. Muchas gracias. Más luego se te transmitirá la nota y nosotros vamos a continuar
Muy amable. Vamos a dejar de grabar acá. Bueno.